Breve historia de la literatura norteamericana. Los estadounidenses se percataban con dolor de su excesiva dependencia de los modelos de la literatura inglesa. La búsqueda de una literatura propia se convirtió en una obsesión nacional. La independencia literaria de Estados Unidos se retrasó a causa de su persistente identificación con Inglaterra, por el excesivo afán de imitar los modelos literarios ingleses y porque las difíciles condiciones económicas y políticas impedían la publicación de textos. Es entonces donde James Fenimore Cooper, al igual que Washington Irving, se convertía en uno de los primeros grandes escritores de Estados Unidos. Como otros autores románticos de la época, evocó el sentimiento del pasado, que era entonces la imagen de las tierras vírgenes de Norteamérica antes de la colonización europea y al inicio de ella. En Cooper encontramos el poderoso mito de la Edad de Oro y la amargura por su pérdida. Mientras Washington Irving y otros escritores estadounidenses centraban sus ojos hacia Europa para hurgar en leyendas de castillos y caballería, Cooper captó el mito esencial de América. La historia europea en este continente era una nueva versión de la pérdida del paraíso. El carácter cíclico de la naturaleza solo se vislumbraba en el acto de destruirla. La tierra virgen desaparecía ante la vista de los estadounidenses. Se esfumaba como un espejismo con la llegada de los pioneros. Es esta la visión trágica esencial de Cooper frente a la irónica destrucción de la naturaleza virgen, ese nuevo Edén que fue lo que atrajo a los colonizadores. Natty Bumppo, el célebre personaje literario de Cooper, encarna su visión del hombre de la frontera como un caballero, es decir, como un aristócrata natural. Cooper empezó a forjar el personaje de Bumppo a principios de 1823, en su obra Los Pioneros. Natty es el primer hombre famoso en la frontera estadounidense, el precursor de una serie interminable de héroes de ficción vaqueros y leñadores. Es la idealización del individualista honesto, dotado de mejores cualidades que la ciudad a la cual protege. Pobre y solitario, pero de corazón puro. Se alza como piedra angular de los valores éticos y prefigura al Billy Wood de Herman Melville y al Huck Finn de Mark Twain. De esta forma, las novelas de Cooper retratan las oleadas sucesivas de colonización en la frontera, las tierras vírgenes originales habitadas por los norteamericanos nativos y la llegada de los primeros blancos como exploradores, soldados, comerciantes y aventureros, el arribo de las familias de colonizadores pobres y rudos y al final la llegada de la clase media y los primeros profesionales, el juez, el médico y el banquero. Cada nueva oleada desplazaba a la anterior. Los bancos desalojaron a los indígenas y los obligaron a retroceder hacia el oeste. Las clases medias civilizadas que construían escuelas, templos y cárceles ahuyentaron a los individuales fronterizos de clase baja, haciéndolos internarse más hacia el oeste y desplazar a su vez a los nativos que los habían precedido. Posterior a ello aparece el movimiento romántico, que tuvo su origen en Alemania, pero pronto se propagó globalmente, llegando a Norteamérica hacia 1820. Las ideas románticas giraban en torno a la dimensión espiritual y estética de la naturaleza, y subrayaban la importancia del arte como expresión del yo, tanto para el individuo como para la sociedad. Este romanticismo era afirmativo y resultó apropiado para la mayoría de poetas y ensayistas creativos de Estados Unidos, pues las enormes montañas, los desiertos y los paisajes tropicales de Norteamérica eran la materialización misma de lo sublime. El espíritu romántico parecía idóneo para la democracia del país. Hacía énfasis en el idealismo, reafirmaba el valor de la gente común y aspiraba a desatar la imaginación inspirada por sus valores éticos y estéticos. Es así como Walt Whitman, Herman Melville, Emily Dickinson y sus contemporáneos Nathaniel Hawthorne y Edgar Allan Poe representan a la primera generación de grandes literatos en Estados Unidos. En el caso de los escritores de ficción, la visión romántica tendió a expresarse en la forma a la cual Hawthorne llamó romance, es decir, una variedad exaltada, emotiva y simbólica de la novela. Según los definió este autor, los romances no eran historias de amor, sino novelas serias en las que se empleaban técnicas especiales para comunicar significados complejos y sutiles. Es aquí donde vemos el inicio de una diferenciación en la literatura norteamericana de su escuela madre, la literatura inglesa. Pues en lugar de definir personajes realistas con claridad y gran lujo de detalles, como lo hacía la mayor parte de los novelistas de la época en Inglaterra y el continente europeo, Hawthorne, Melville y Poe perfilaron figuras heroicas de talla desmesurada e inflamadas de significación mítica. Es así como los protagonistas típicos del romance estadounidense se convierten en individuos retraídos y obsesionados,
El Ahab de Melville en Moby Dick y los muchos personajes aislados y obsesivos que pueblan los cuentos de Poe son protagonistas solitarios enfrentados a un destino oscuro y desconocido que surge de algún modo misterioso de los rincones más profundos de su propio inconsciente. Esta trama simbólica revela los movimientos ocultos de un espíritu angustiado. Otra diferencia notable radica en que en aquella época no se había establecido aún una vida de tipo comunitario como los novelistas ingleses. Jane Austen, Charles Dickens, Anthony Trollope y George Eliot vivían en una sociedad tradicional compleja y bien articulada, y compartían con sus lectores las actitudes que animaban sus obras de ficción realistas. En cambio, los novelistas estadounidenses se enfrentaban a una historia de conflicto y revolución, a una geografía de vastas tierras vírgenes y a una sociedad democrática fluida y casi sin diferencias de clases. El novelista de Estados Unidos, en cambio, tenía que depender de sus propios recursos. El país era en parte una frontera indefinida en constante movimiento, poblada de emigrantes que hablaban distintas lenguas y tenían estilos de vida rústicos y extraños. Por eso el protagonista de la literatura estadounidense a menudo está solo en medio de tribus caníbales, como en Type de Melville, o explora tierras vírgenes como el Letterstuckien, el de las calzas de cuero, de James Fenimore Cooper, o a veces es testigo de visiones desoladas de la tumba, como los personajes solitarios de Poe, o tropieza con el diablo paseando por el bosque como el joven Goodman Brown de Hawthorne. Casi todos los grandes protagonistas de la literatura estadounidense han sido solitarios. Herman Melville nació en el seno de una opulenta familia de abolengo que cayó de pronto en la ruina al morir el padre. A pesar de su crianza aristocrática, la tradición familiar y su arduo trabajo, Melville no pudo obtener una educación universitaria. A los 19 años se embarcó. Su interés por la vida de los marineros surgió naturalmente de su propia experiencia y sus viajes fueron la fuente de la mayoría de sus primeras novelas. Su primer libro, Type, se basa en la época que pasó en el sur Pacífico, en las Islas Marquesas, donde convivió con la tribu de los Taipies. Moby Dick o The Whale, la obra maestra de Melville, es la historia épica del barco ballenero Pequod y su capitán Ahab, cuya búsqueda obsesiva de la ballena blanca Moby Dick lleva al navío y a sus hombres a la destrucción. Esta obra, que parece una novela realista de aventuras, contiene una serie de meditaciones en torno a la condición humana. En todo el libro, la cacería de la ballena es una grandiosa metáfora de la búsqueda del conocimiento. Aunque la búsqueda de Ahab es filosófica, también es trágica. A pesar de su heroísmo, Ahab está destinado al fracaso y tal vez a la condenación final, pues por muy hermosa que sea, la naturaleza siempre se muestra indiferente y potencialmente mortífera. En Moby Dick, Melville impugna la idea optimista de Emerson, según la cual el ser humano es capaz de comprender a la naturaleza. La gran ballena blanca Moby Dick es una presencia cósmica inescrutable que domina toda la novela, tal como obsesionó a Ahab. Detrás del cúmulo de hechos que relata Melville hay una visión mística, pero jamás se aclara si esa visión es buena o perversa, humana o inhumana. Ahab insiste en imaginar un mundo heroico e intemporal de absolutos. Insensato exige un texto acabado a respuesta, pero la novela nos muestra que así como no existe un texto terminado, tampoco puede haber una respuesta final, como no sea quizás la muerte. En toda la novela resuenan ciertas referencias literarias. Ahab tiene el nombre de un rey del Antiguo Testamento y anhela el conocimiento total fáustico como el de un dios. Igual que en Edipo, el drama de Sófocles, que paga un precio trágico por el conocimiento que le debía estar vedado, Ahab queda ciego y al final perece. El nombre del barco de Ahab es el Pequod, proveniente de una tribu indígena de Nueva Inglaterra ya extinguida, y eso sugiere que el navío está condenado a la destrucción. La caza de ballenas era en esos tiempos una industria importante, sobre todo en Nueva Inglaterra, pues proveía el aceite utilizado como fuente de energía, en especial para el alumbrado. De este modo, en sentido literal, la ballena arrojaba luz sobre el universo. El libro tiene resonancia histórica. La caza del cetáceo era también una actividad expansionista por naturaleza y se vinculaba a la idea del destino manifiesto. Por su causa, los estadounidenses tenían que navegar por todo el mundo en busca de ballenas. De hecho, el actual estado de Hawái quedó bajo el dominio estadounidense porque era la principal base de reabastecimiento de combustible de la flota ballenera de Estados Unidos. En la tripulación del Pequod hay gente de todas las razas y de varias religiones, lo cual sugiere la idea de que este país es un crisol étnico y una actitud mental al alcance del universo.
Hijo de actores pobres, Edgar Allan Poe nació en Boston y fue adoptado por un comerciante, John Allan, del cual tomó apellido como segundo nombre. Se educa en Virginia y en Inglaterra, donde el colegio inglés es descrito por él en el relato fantástico William Wilson, cuyo protagonista muere al matar a su doble y a su otro yo. El cuento inicia con la presentación de William Wilson y su torbellino estilo de vida como un muchacho de apuestas, además de su infancia y su vivencia en el internado, señalándose como un chico que hacía lo que quería sin culpa alguna, ya sea en su casa o en el colegio. Dicho esto, un día William Wilson conoce a su contraparte, un chico idéntico a él con su mismo aspecto, nombre y hasta fecha de nacimiento, causando que el primer William Wilson se pusiera celoso por la imagen perfecta que proyectaba el otro joven, es decir, era igual o hasta mejor que él en los estudios, para los deportes y con la vestimenta, que al descubrir que el muchacho lo estaba imitando decide no continuar en ese colegio. Un tiempo después empieza a mostrar la decadencia del primer William Wilson, poniendo como ejemplo a seducir a una joven comprometida y a estafar en las cartas. Pero no dura para siempre, ya que el segundo William empieza a aparecer en los lugares que frecuenta el primero, arruinándole toda la diversión, finalizando con William Wilson molesto y arrastrando al segundo a una habitación para luego apuñalarlo. Pero no todo es lo que parece, ya que el narrador revela que los dos William Wilson eran la misma persona, y que solo el reflejo de su moral terminó con William Wilson muerto, a manos de su propia acción. Poe fue expulsado de la Academia Militar de West Point, vivió azarosamente del periodismo y se enemistó con sus más ilustres contemporáneos hasta acusando de plagio a Longfellow. Desde su juventud, el alcohol y la neurosis le destrozaron. En 1836 se casa con su prima Virginia Clemm, de 13 años, la cual muere tuberculosa en 1847. Poe murió en un hospital de Baltimore. Durante la fiebre de su agonía revivió un episodio atroz de su libro La narrativa de Arthur Gordon Pym. Su vida fue breve y desdichada, si es que la desdicha puede ser breve. Era un hombre débil de voluntad y urgido por las más contrarias pasiones. Profesaba el culto de la razón y de la lucidez. Como era fundamentalmente romántico, le agradaba negar la inspiración y declaraba que la creación estética procede de la pura inteligencia. En un trabajo titulado La filosofía de la composición, explica de qué modo escribió su famoso poema El Cuervo, y analiza o finge analizar las diversas etapas de su labor. Empezó, nos dice, por imponerse un límite de 100 versos, ya que una cifra superior hubiera destruido la unidad del efecto buscado y una cifra inferior hubiera sido insuficiente para su intensidad. De hecho, El Cuervo constaría de 108 versos. Luego pensó que la belleza es indispensable y que todas las entonancias poéticas la mejor es la melancólica. El estribillo, por su universalidad, le pareció un procedimiento eficaz. Juzgó que la O y la R son los sonidos más sonoros. Es entonces como la primera palabra que se le ocurrió fue nevermore, que significa nunca más. El problema inmediato era justificar la monótona repetición de esa palabra por un ser racional. Un ser irracional y capaz de hablar podría resolverlo. Pensó en un loro, pero el cuervo se impuso por su mayor dignidad y melancolía. Consideró después que nada es más melancólico que la muerte, y que la muerte de una mujer hermosa es el tema poético por excelencia. Se trataba ahora de combinar los dos conceptos, el de un enamorado que llora la muerte de su amada y el de un cuervo que al fin de cada estrofa repita nevermore. La palabra, siempre la misma, tenía que cambiar de sentido cada vez que la repitieran. El único medio era que el enamorado formulara preguntas. Estas triviales al principio tenían que ser extraordinarias al fin. El amante, sabedor de antemano de la constatación ominosa, se atormentaría provocándola. La pregunta al fin si algún día volverá a encontrar a su amada y el cuervo le contestaría nevermore. En la estrofa en que esto ocurre es una de las últimas que pensó el poeta, pero fue además la primera que escribió. En lo que la versificación se refiere, buscó ante todo la originalidad, combinó versos de medida distinta y usó la literación y la rima. ¿Dónde unir el enamorado y el cuervo? Pensó, en los campos o en el bosque, pero un ámbito cerrado le pareció más apto para concentrar la impresión que buscaba. Resolvió situar el amante en un cuarto poblado de memorias de la mujer ausente. Pero ¿cómo hacer que el pájaro entrara? La idea de una ventana era inevitable. Para justificar que el cuervo buscara refugio convenía la que fuera una tempestuosa noche. Además, la tempestad externa contrastaría con la serenidad de la habitación. El cuervo se posa sobre un busto de Palas Atenea. 3 razones justifican el busto.
el contraste del plumaje negro y del mármol, lo adecuado de semejante imagen, símbolo de la sabiduría en la biblioteca, y la sonoridad del nombre con sus dos vocales abiertas. Un poco en broma, el enamorado pregunta al cuervo cómo lo llaman en las riberas plutónicas de la noche. El cuervo responde Nevermore. El diálogo prosigue, de lo fantástico se pasa a lo melancólico. El cuervo sobre el mármol impresiona gradualmente al enamorado y también al lector. El hombre comprende que el ave solo puede articular Nevermore, pero deliberadamente se tortura haciéndole preguntas que admiten esta triste contestación. Hasta este punto, la descomposición es concreta, pero el poeta ya había resuelto que fuera también alegórica. El cuervo simboliza la memoria imperecedera de una interminable desventura. Tal es el análisis del poema que nos propone el mismo Poe. Los cuentos de Poe se dividen en dos categorías, que alguna vez se mezclan entre sí, los de terror y los de raciocinio. En cuanto a los primeros, alguien lo acusó de imitar a ciertos románticos alemanes. Poe respondió, el horror no es de Alemania, es del alma. Los segundos inauguran un nuevo género, el detectivesco policial, que ha conquistado el mundo entero y entre cuyos cultores está Dickens, Stevenson y Chesterton. Edgar Allan Poe aplicó a sus cuentos la misma técnica que a sus versos, juzgó que todo debe redactarse en función de la última línea. De esta forma se cierra la primera parte del coloquio de la literatura norteamericana. A través del breve acercamiento realizado a los autores Cooper, Melville y Poe, dando a entender que desde el inicio de la literatura estadounidense aparecen vestigios de la multiculturalidad dentro de la nación dependiente de las grandes olas migratorias y también la aparición de genios que inspiraron la literatura universal, como es el caso de Poe, como es el caso de Poe, como es el caso de